Licenciada, buenas noches. Buenas noches, María Eugenia, ¿cómo está? Bien, gracias, Lice. Lice, quería pedirle un favor. Sí, Eh, dígame, por no favor. sé si me puedo incorporarme de aquí a media hora, por favor, Lice, porque ahorita en otra reunión estamos haciendo unos trabajos de mi colegio con mi comisión. Ya, ¿cómo Entonces, no trabajando. Por favor, Lice. se preocupe? Hágame un favor grande en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahí me dice, por favor, que la acepte, ¿Está bien, Lice? porque a veces cuando estoy explicando, sí, no atiendo bien a que Mm, están solicitando, por favor. Está bien, Lice. Muchas gracias. No Muy sé, amable. Hasta más luego, bien Lice. gracias por avisar. Listo, Lice, gracias. Muy bien, María Eugenia, muy bien, muy buenas noches a todos, a Guadalupe, a María Eugenia, que luego ya se va a incorporar también, a Lourdes, espero que se encuentren bien disfrutando del mundial, ¿no? Yo sé que a algunos les gusta mucho el fútbol, entonces disfrutando los partidos. Muy bien. Guadalupe, ¿tiene algún candidato? Si le gusta el fútbol. Guadalupe, buenas Buenas noches. noches, licenciada. ¿Cómo está Guadalupe? ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro que sí. Ah, ¿qué país cree que va a ganar? De acuerdo a lo que indica mi hijo, Brasil. Y Ah, así que le vamos a apoyar. muy bien, vamos a ver, ¿no? Aunque hay muchas sorpresas Sí, en el mundial. A ver, vamos a ver si su hijito está sí, teniendo un todo buen puede pasar. Exacto, dicen. Muy bien. Muchas gracias, Leonor, también. Gracias por incorporarse a la clase. Eh, Lourdes también. Entonces, yo sé que esta semana han estado con mucho trabajo. A pesar de ello, realmente se están esforzando. Hay muy buenos trabajos en este grupo, ¿no? Y pedirles que hagan un esfuerzo más. Yo sé que están súper agotados. Yo también cerrando varias actividades. Entonces, esta semana ha sido compleja y la que sigue ya estaríamos terminando. Entonces, hay que poner un esfuerzo para seguir, ¿sí? Muy bien, entonces sin más preámbulos, considerando que tenemos un tiempo y que la clase está siendo grabada, vamos a empezar nuestra última clase sincrónica. Si me permiten, voy a compartir un momento. A ver, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces vamos a empezar por explicar qué actividades tienen que hacer para la semana 4, ¿no? La semana que ya estamos terminando. Entonces estoy ahorita en plataforma y me voy a ir a la semana 4. Muy bien. Entonces, como a lo largo de todo el diplomado, a lo largo de los diferentes módulos, ustedes tienen las orientaciones metodológicas, ¿sí? Tienen el texto académico donde tienen el contenido también, tienen un video como material complementario. Aquí están los enlaces para la clase de hoy y tienen que realizar dos actividades que tienen que ver con la semana 4. Específicamente, vamos a ver, permítanme, esto lo voy a bajar un rato. Me voy a ir al foro argumentativo. Mm, Muy bien, entonces en esta actividad propia del módulo, ¿no? Indica, visualiza el siguiente video, discapacidad, un poder distinto. Redacte un argumento válido acerca de la importancia de la inclusión de personas con neurodiversidad en las aulas. Entonces, como vamos a ver hoy, si bien una primera tendencia, una primera perspectiva era considerar solo a las personas con discapacidad en el grupo de la neurodiversidad, ahora se entiende que todos somos neurodiversos, todos, tengamos o no una discapacidad, ¿sí? Entonces,
A partir de este video tendrán que redactar un argumento válido, ¿sí? Es importante el análisis crítico que vayan a tener acerca de la importancia de la inclusión, no de la integración, de la inclusión de personas con neurodiversidad en las aulas. En general, o si ustedes han tenido alguna experiencia de, no sé, de algún niño específicamente con algún tipo de discapacidad, ¿no? Algún estudiante con discapacidad intelectual, discapacidad física motora, discapacidad auditiva, ¿no? Que han trabajado directamente con lo que es la inclusión, también a partir de esa su experiencia pueden hacer el análisis, y si no han tenido una experiencia de inclusión con personas con discapacidad, hacer algo más genérico, pero a partir del video, ¿ya? Muy bien, eso es exclusivamente de la semana 4. Luego también en plataforma les muestran un mapa mental, voy a ingresar, y es importante que realicen un mapa mental. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp un libro que les va a ayudar a fortalecer sus conocimientos en mapa mental, porque a veces se pide mapa mental, pero presentan mapa conceptual o esquema, que es distinto el mapa mental, ¿no? Algunos ya manejan muy bien lo que es el mapa mental, pero en otros hay todavía una confusión. Entonces voy a compartir un libro en el grupo para los que quieran revisar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Elaborar un mapa mental del contenido de la semana 4 del módulo 4, es decir, lo que vamos a avanzar hoy, y lo tienen desarrollado en extenso también en el texto académico, ¿no? Luego tienen, sí, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien? Ya, muy bien. Entonces luego tienen la evaluación docente. Es importante, por favor, que realicen esta evaluación para que se pueda activar, ¿no? El producto final. Ahorita no está restringido. El producto final es un ensayo, ¿sí? Pero es importante que lo puedan, que puedan hacer la evaluación docente. Alguna vez en otro módulo, algún participante me mandaba mensaje y me decía, no puedo subir mi trabajo final o no aparece el trabajo final. Eso es porque no hicieron la evaluación docente. Es importante, por favor, que hagan la evaluación docente para que se pueda activar el trabajo final, ¿no? Que de todas maneras, les adelanto, es un ensayo. Entonces, es importante, por favor, esta evaluación para que se pueda activar eso, ¿ya? Y bueno, ya tenemos la segunda instancia, que esperemos que no esté nadie en segunda instancia. ¿Tienen aquí hasta acá alguna duda antes de pasar ya a la explicación de nuestro último contenido? ¿Nadie? Muy bien, creo que está claro, ¿no? De todas maneras, cualquier duda que tengan, no se olviden que estoy a sus órdenes en el grupo de WhatsApp, y si no puedo responder ese rato, por lo menos hasta la noche me dan tiempo. Por favor, solo a Leonor una vez no le he podido responder, me hizo una pregunta y no estaba con acceso a plataforma, y ya mil disculpas, Leonor, ya luego ya se me olvidó responderle, pero después a todos les he respondido el mismo día, a veces ese mismo rato, ¿no? Si estaba conectada. Entonces, esa es su tarea, por favor. Hagamos un último esfuerzo. Yo sé que están cerrando gestión, pero es importante que puedan cumplir con los plazos. Hasta ahora hay muy buen desempeño del grupo, les felicito. Algunos que estaban un poquito con un rendimiento bajo han mejorado significativamente. Algunos han bajado, y eso que he considerado que están en la última semana. Entonces, por favor, a tomar en cuenta los plazos, siempre los plazos, ¿no? Porque por lo menos en este módulo no se están ampliando los plazos.
Muy bien, entonces voy a cerrar esto de plataforma y me voy a ir, voy a dejar de compartir para compartir ahora la presentación. Muy bien, antes aprovecharé que están varios. Pueden prender su cámara, por favor, para que haga captura de pantalla para la asistencia de esta sesión, por favor, antes de iniciar. Gracias, Leonor. Eso, muy bien, Efraín. Qué lindo verlo, Efraín. A ver, vamos a ver quién más. Fabiola, sonriendo. Eso, Lucy. ¿Por qué tan seria, Lucy? Vamos, Lourdes. Muy bien, Lourdes. Eso, muy bien. Guadalupe. Mm, el cuarteto de las lentudas podemos hacer, ¿no? Muy bien, José, gracias. Falta María, Elizabeth, por favor, y Guadalupe. Damos eso, María, por favor, Elizabeth. Disculpa, licenciada, no voy a poder habilitar. Muchas gracias. Muy bien, vamos a respetar. A veces están así con celular, ¿no? Pero es importante porque en la universidad nos exigen, por eso les pido no solamente, a ver, esperemos un ratito, Elizabeth, por favor, solamente para la asistencia. Creo que se está conectando. Muy bien, muy amables, pueden apagar su cámara. Les agradezco muchísimo a los que han prendido su cámara. Muy bien, entonces vamos a empezar, por favor. Voy a empezar a compartir. Muy bien, entonces en la segunda parte vamos a ver un video bastante interesante. Espero que les guste porque nos va a ayudar también a graficar esto. Muy bien. Entonces, Fabiola, hoy día puede ser mi ayudante, por favor. Por lo menos en esta primera parte. Buenas noches. Buenas No tengo noches, buena Fabiola. señal, Liz. Ayúdeme, por favor, si en algún momento no ve la transición de diapositivas o hay algún problema con el audio, me avisa, por favor. Dice, ¿me escuchas? Fabiola, ¿me escucha? Dice, ¿me escuchas? No tengo buena señal, dice. Sí, no se preocupe. Gracias, Fabiola. A ver, le vamos a pedir a Guadalupe. Guadalupe, ¿me escucha? Sí, sí, licenciada. Muy bien, Le Guadalupe. escucho Le muy escucho bien. mucho mejor que a Fabiola. La señal, tal vez, ¿no? Hágame un favor, Guadalupe, ya para iniciar. Si hay algún problema con el audio o la transición de diapositivas, me avisa, ¿ya? Ok, listo, listo. Muchas gracias, Guadalupe. Muy bien, entonces hoy terminamos nuestro módulo. Es nuestra última sesión sincrónica. Ustedes van a tener una semana para poder presentar el trabajo de esta unidad temática 4, los dos trabajos, pero también el trabajo final del módulo. Y es importante, como les decía, que antes puedan hacer la evaluación, ¿no? Para poder presentar el trabajo final del módulo. Muy bien. En esta unidad temática 4 nos vamos a concentrar ya en lo que es la neurodiversidad, que en realidad el módulo 4 tenía que ver con la neurodiversidad en el sentido de que pudimos reconocer en primera instancia lo que es la inteligencia emocional, luego las inteligencias múltiples y también de manera general hemos visto los estilos de aprendizaje. Todas aquellas teorías nos ayudan a reconocer que nuestros estudiantes son personas únicas, ¿no? Incluso entre docentes, cada uno como maestros, tenemos características diferentes. Cada uno percibe la información de diferente manera, cada uno aprende, ¿no? De acuerdo a ciertas características y a partir de esas diferencias de nuestros estudiantes, a partir de sus particularidades, nosotros como maestros tendremos que diversificar las estrategias didácticas. En algunos casos tendremos que hacer adaptaciones curriculares
y reconocer que nuestros estudiantes no van a aprender de la misma forma, que vamos a poder llegar a ellos desde diferentes estrategias, incluso algunos se beneficiarán, perdón, con un tipo de evaluación, otros con otro tipo de evaluación, y tendremos que considerar esto en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes definiciones de neurodiversidad en su texto académico, que es el documento oficial del diplomado. Tenemos esta definición, que la neurodiversidad consiste en las diferentes formas en la que los seres humanos perciben y actúan en el mundo y en sus contextos, y que en esa diferencia está la riqueza de las diferentes aproximaciones. Como está en la imagen, no es que cada uno tiene un modelo diferente de cerebro, ¿no? Todos tenemos los mismos hemisferios, ¿no? En su estructura y a nivel de funcionamiento. Tenemos la misma cantidad de lóbulos, tenemos a nivel fisiológico la misma estructura, pero la neurodiversidad reconoce que cada ser humano va a realizar una lectura diferente de la realidad, no solamente en contextos de aprendizaje, sino también en su vida cotidiana, ¿no? Si hablamos del censo, por ejemplo, que recién ya se promulgó la ley, que ha generado también conflictos en el país. Si hablamos en el taxi con alguna persona, en el micro, en el minibús, algunos estaban de acuerdo con el paro de Santa Cruz, otros no, otros estaban de acuerdo, pero no totalmente de acuerdo. Entonces, ante un hecho, ¿no? Por más que existan coincidencias, los seres humanos vamos a interpretar, vamos a hacer una lectura diferente de los hechos. Y esta diferencia también se va a reflejar en aquellos procesos en donde nosotros vamos a aprender, desde que somos niños hasta que somos adultos mayores, ¿no? Entonces, la neurodiversidad reconoce precisamente estas diferencias, pero no como debilidades, sino más bien como oportunidades, como alternativas para poder desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver, ¿de dónde surge esta neurodiversidad, ¿no? En los antecedentes históricos tenemos a Judy Singer, que es una profesora y psicóloga australiana, que ella va a ser la autora reconocida dentro de la historia de la neurodiversidad, que va a plantear en ese escenario científico la importancia de considerar este término, pero no solamente el término, sino hacer todo un trabajo de sensibilización y de transformación educativa. Para Judy Singer, la neurodiversidad es un tema de justicia social, ¿no? Con las minorías neurológicas. Hay alguien que está con su micrófono encendido, por favor. Entonces, Judy Singer, a partir de un análisis que hizo de su hija, que tenía una dificultad de aprendizaje, ella reconoce, ¿no? A ver, no sé quién está con... ¡Ah! Justo, Guadalupe, ayudante, por favor, su micrófono, ¿o quién está? Bueno, vamos a revisar. O Efraín, no sé quién está con su micrófono encendido. Licenciada. Otro. ¿Quién será? ¿Quién será el travieso, no? O traviesa. Muy bien, apague su micrófono, por favor. Entonces, lo que les decía, ¿no? Esta autora, ¿no? Va a hacer un análisis y va a reconocer lo que desconocemos a nivel de educación especial, ¿no? Como las personas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Roma, en Grecia, como cuando un niño nacía con, no necesariamente con una deformación física evidente, sino que tenía dificultades al escuchar, al ver, o tenía un razonamiento lento, es decir, una discapacidad intelectual, ¿no? Muchos de estos niños eran sacrificados, ¿no? Si revisamos la historia de
del trato a las personas con discapacidad, podemos ver que se han cometido muchos infanticidios, por ejemplo. Entonces, si bien la situación ha cambiado, pero en la actualidad, incluso ahora, nosotros podemos reconocer, por ejemplo, que muchos niños que tienen dificultades de aprendizaje o tienen alguna discapacidad, a veces son ocultados incluso por su familia, ¿no? O los sacan lo menos posible a la calle porque tienen todavía que vivir esa estigmatización, esa discriminación, el que las personas les queden yendo, y ni qué decir si hablamos del contexto educativo. Muchas veces no estamos preparados a nivel de infraestructura, ¿no? A nivel de sensibilización para poder hacer una verdadera inclusión. Entonces, esta autora, Judith Singer, ¿no? Plantea que el reconocer las diferencias entre los estudiantes, ojo, no solamente aquellos con discapacidad, sino todos aquellos que salgan de la norma de la mayoría, implica también el respeto a sus derechos. Por eso implica un tema ya también social, con una fuerte carga social, y es que todos los estudiantes tienen los mismos derechos, ¿no? A partir de los aportes de Judith Singer, la neurodiversidad, ¿no? Cobra mucha importancia para reconocer, ¿no? Aquí alguien, perdón, acabo de ver en el chat. Compañero Gabriel, ajá, Gabriel, por favor. Tu micrófono. ¿Está atento, Gabriel? Ahora sí, muchas gracias. Entre compañeros, ¿no? Muy amable. Muy bien, entonces, esto se va al campo de lo que les decía, perdón, al campo de la dislexia, ¿no? Que son aquellas dificultades que tienen que ver con la adquisición de la lectoescritura. Entonces se trabaja mucho esto de la neurodiversidad en el campo de la dislexia, luego en lo que es discalculia, y actualmente está teniendo mucha fuerza también en lo que es el TDAH. Estos tres elementos los vamos a ver ahora en la clase, ¿no? Pero un salto también que se da es que la neurodiversidad tenemos que entenderla también en el subsistema de educación regular, en el sentido de que no necesariamente tenemos que tener un estudiante con discapacidad, y eso es importante que lo entendamos para hablar de neurodiversidad. Porque de hecho, el maestro, ¿no? Si retomamos lo que vimos la anterior semana, el maestro puede tener un estilo de, no sé, una inteligencia kinestético corporal más desarrollada, ¿no? Y sus estudiantes más una inteligencia auditiva. Entonces, desde ahí ya es diferente el maestro con sus estudiantes, y entre estudiantes también. Cada grupo de estudiantes es distinto, heterogéneo. Entonces, no es necesario, ¿sí?, estar en un sistema de educación especial, sino en un subsistema de educación regular para poder hablar de neurodiversidad. Eso es un elemento que tiene que estar claro desde el inicio. Muy bien, el hacer referencia a neurodiversidad e introducir este término entre nosotros como maestros, y también hablarlo con los padres de familia, ¿no? Que los padres de familia comprendan que incluso entre sus hijos son diferentes. Tal vez el mayor es más ordenado y el menor es desordenado. El hijo mayor va a comprender rápido matemáticas, en cambio su hijito menor va a ser bueno para historia, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos, que neurodiversidad se vaya constituyendo en parte de la cotidianidad, ¿sí?, de cada uno de nosotros como maestros, y en la relación con la familia también. Entonces, el hablar de neurodiversidad va a permitir, ¿no?, reconocer que las variaciones normales y potencialmente valiosas del funcionamiento del cerebro están en todas las personas, ¿sí? Todos somos diferentes. Si tenemos un estudiante que tiene ciertas necesidades, ¿no?, y que sale del grupo de estudiantes, ese estudiante también puede ser
muy capaz y puede sobresalir en algunas actividades que sus compañeros no van a sobresalir, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Permite que se le dé sentido a su experiencia y a lo que siente. Cuando se reconoce que un estudiante es distinto como todos, pero que ese estudiante, al ser diferente, no es menos, sino que es igual que los otros, e incluso puede destacar entre sus compañeros, va a hacer que ese estudiante no tenga una autoestima baja también, que ese estudiante pueda reconocerse como capaz. En psicología aquí hablamos de motivación de logro, ¿no? Cuando el estudiante sabe que, por ejemplo, se va a tener que esforzar el doble que sus compañeros, pero que lo va a poder lograr. También beneficia a los padres en el sentido de que los padres no van a llevar la carga, ¿no? La carga social de que su hijo es un flojo, de que su hijo es el más lento, que su hijo no sirve para los estudios, o como alguna vez he escuchado en nuestro medio, no tiene cabeza para el estudio, a veces dicen, ¿no? Entre papás. Entonces, en lugar de que ese papá tenga ese pensamiento sobre su hijo y lo trate como tal, más bien, que piense que es diferente, ¿no? Que le cuestan algunas cosas, que va a tener que trabajar más con su apoyo también, pero, ¿no? Que su hijo es capaz también de desarrollar muchas cosas. Y hay niños y adolescentes que dan muchas sorpresas cuando se les da el apoyo respectivo, ¿no? Y facilita que se elimine el estigma social y educativo, ¿no? Lo que les decía también. Muy bien. Entonces, vamos a ver los objetivos de la neurodiversidad, resaltar todos los beneficios de la diversidad, potenciando las fortalezas que cada estudiante tiene. Todos nuestros estudiantes pueden lograrlo, ¿no? Si hacemos una obra de teatro, por ejemplo, si organizamos, algunos serán buenos para pintar el escenario, otros para hacer el guión, otros para armar el vestuario, otros que tienen mayor capacidad de memorización, serán algunos actores, ¿no? Con mayor participación, otros que son más extrovertidos tendrán ciertos papeles. Entonces, la idea es que no nos concentremos tanto en la debilidad, ¿no? Sino más bien en la potencialidad para poder trabajar con cada uno de nuestros estudiantes. Ayudar a los niños a trabajar para alcanzar sus propios objetivos, trabajando en los obstáculos que tienen para conseguirlos, ¿no? Lo que les decía, tienen que ser conscientes que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que el logro de objetivos no va a ser solo porque quieren lograrlo, sino que se va a necesitar mucha perseverancia. Y en ese acompañamiento tienen que estar ustedes como maestros y la familia también. Es difícil, yo les entiendo, a veces se llama reunión y no solo para una reunión, y no todos los papás asisten. Hoy día estuve de tribunal en 3 tesis de la Universidad Pedagógica, ¿no? De maestría, y en las 3 tesis el común denominador en el diagnóstico era que no había el apoyo suficiente de la familia, ¿no? Y a partir de ese elemento, de esa categoría que identificaron los postulantes, plantean también elementos importantes en su propuesta. Entonces, conocen ustedes la realidad como maestros, así como hay padres muy comprometidos que colaboran, que contribuyen en el proceso de aprendizaje de los niños, de los jóvenes, hay padres que no. Entonces, ahí ustedes también tienen un doble desafío como maestros, ¿no? Centrarnos más en las fortalezas, romper los estigmas sociales y crear una identidad positiva de sí mismos, ¿no? Tanto esto va a ayudar a que el estudiante tenga una mejor autoestima, pero la familia también. Si la familia está orgullosa de su hijo, de su hija, ¿no? Va a valorar cada pasito que dé, aunque sea un paso lento, pero va a valorar cada paso y va a transmitir esa confianza a su hijo o a su hija. Y también hablar de neurodiversidad va a ayudar a visibilizar
trastornos como el trastorno de atención con y sin hiperactividad. Muy bien, tenemos principales deficiencias que afectan el aprendizaje de los niños con neurodiversidad. Les reitero, todos somos neurodiversos, ¿sí? Pero vamos a tener ciertos estudiantes en el aula que son más diversos todavía, ¿no? Que no necesariamente tienen una discapacidad, pero pueden tener un trastorno, ¿no? Pueden tener un estilo de aprendizaje muy distinto al de la mayoría. Pueden tener una combinación poco usual de sus inteligencias múltiples, ¿no? O pueden estar sufriendo algún problema también de aprendizaje. Entonces, sumado a esto que ellos tienen, ¿no? Va a ser pues más caótico si como vemos en la imagen, ellos no tienen el apoyo de su contexto, ¿no? Si revisan, hay muchos casos, por ejemplo, de niños, adolescentes con TDAH que son grandes artistas. Sin ir más lejos, el nadador, ¿alguien es de educación física en el grupo? Nadie es maestro de educación física. Michael Field, por ejemplo, el tiburón de Baltimore, a ver si revisan su bibliografía. Él ha sido, ha logrado muchos récords olímpicos. Es uno de los nadadores que ha logrado más medallas en las Olimpiadas, ¿no? Y él es un ejemplo, por ejemplo, de TDAH, ¿no? Con trastorno de atención, con hiperactividad, y a partir de la natación, él ha podido canalizar toda esa energía, toda esa impulsividad, y en una de las entrevistas que yo había leído, ¿no? Que él dio, es que con la natación, él tuvo un mejor autoconcepto de sí mismo, ¿no? Porque en el contexto educativo, precisamente no le daban el apoyo y su mamá lo inscribe a clases de natación, y ahí él empieza a mejorar su autoconcepto, su autoestima. Entonces, es muy importante que estos niños y adolescentes y jóvenes, porque hasta en la universidad podemos tener estos casos en las normales, ¿no? Que son mucho más diferentes, pongámoslo así, porque todos somos diversos. Se va a complejizar su situación en lugar de aprovechar sus fortalezas, van a tener serias dificultades en la medida que haya un horario escolar rígido, ¿no? Que hay un lugar de estudio riguroso, por ejemplo, donde cero creatividad, cero adaptaciones, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, hay cero adaptación curricular, que el lugar de estudio también sea muy luminoso. Esto ahora va a depender también de las características, ¿no? De cada estudiante, no a todos les va a afectar de la misma forma. Y estos dos son muy importantes, que haya una exclusión social por la incomprensión del entorno, tanto de sus compañeros, de los papás de sus compañeros, de los mismos profesores. Un estudiante que puede ir feliz a clases, pero si no tiene el acompañamiento, la comprensión, ¿no? De sus profesores, hasta puede ya no querer ir a clases. O ir, pero totalmente desmotivado. Desconocimiento de sus condiciones. Claro, porque como todos los días, a toda hora, en su casa, en la escuela, le dicen que es un distraído, pero no se toma en cuenta su habilidad, por ejemplo, para memorizar, ¿no? Él no va a aprovechar esa capacidad de memorizar para recitar poesía, por ejemplo, sino que se va a concentrar en que es un distraído, y tal vez nunca va a reconocer esas sus potencialidades. Es importante también que cuando nosotros tenemos un estudiante, como les decía, que marca una diferencia, ¿no? Nosotros podamos gestionar como maestros un diagnóstico, ¿no? Yo sé que la realidad de nuestro país es que en las escuelas, en las unidades educativas, no se tiene un equipo interdisciplinario o transdisciplinario, ¿no? No se tiene un psicólogo, un pedagogo,
menos hablar de un fonoaudiólogo, un neuropediatra, no, nuestra realidad es muy distinta. Entonces, mínimamente tendríamos que tener un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Un pedagogo que ayude a hacer la detección. Entonces, cuando ustedes detecten algún estudiante, ¿no? Que no, vamos a ponerlo así, que no tenga discapacidad, ¿no? Pero que ustedes vean que tiene dificultades, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de adaptación, ¿no? Y ahí evaluar la necesidad, si es necesario un diagnóstico, porque muchas veces no es el estudiante que tiene algún problema, sino que somos los maestros que no estamos teniendo la capacidad de hacer la adaptación curricular. No estamos dialogando con la familia para conocer a nuestro estudiante más allá del aula, por ejemplo, ¿no? Cómo se desenvuelve en la comunidad. Entonces, es importante que cuando veamos esa necesidad, y por eso ustedes son tan importantes como maestros en la vida de sus estudiantes, porque ustedes pueden detectar ciertas situaciones que los papás tal vez van a dejar pasar porque trabajan todo el día o no tienen la información que ustedes tienen. Entonces es importante que puedan recurrir a algún centro de educación especial, ¿no? O comunicarse con las autoridades municipales para que les puedan ayudar a gestionar, tal vez están en una zona dispersa, para que puedan ir con los papás a una, no sé, viajar al lugar más cercano donde haya, por ejemplo, un psicólogo, un pedagogo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan a gestionar. No solamente decirle al papá, ¿no? Necesita hacer una evaluación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Sucre, me dijeron, vaya al psicopedagógico. Fui a averiguar y como la neuropediatra estaba de vacaciones, llamé a una psicóloga y me dice, la evaluación, les hablo de TDAH, está a 500 bolivianos, las 3 sesiones. Entonces, muchos papás no van a tener acceso. Como profesores, ¿cómo podemos aportar? ¿No? Podemos organizarnos, ¿no? Ahí viene también el trabajo comunitario. Antes de continuar y antes que se corten, no quiero dejar pasar. Alguien levantó la mano, por favor, María. María, por favor, adelante. Licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, lo que usted comentaba sobre la neurodiversidad. En los cursos notamos diferencias entre los niños, ya sea que TDAH, autismo, dificultades en el aprendizaje, incluso en el habla. Hay varios niños que no logran pronunciar bien las palabras. Entonces, hay ciertas situaciones. Si de repente en todas las unidades educativas se hace un análisis con la realidad, se hace un mapeo, se hace un diagnóstico, pero por esto de la pandemia ha sido un diagnóstico no solo pedagógico, ha sido un diagnóstico social. Hemos llegado hasta las casas a ver qué situación está pasando la familia. Y ahí es donde se ha visto tipos de violencia, la frustración de los papás, la falta de empleo, trabajo, el número de hijos que se tiene. Entonces, se ha visto una situación no solamente pedagógica, como le decía, también social. Entonces, hemos podido identificar aquellos casos, pero los contextos son diferentes. Yo trabajo acá en el Alto. A veces los papás se ponen en una situación bien difícil. He acudido a varios centros de educación especial, Virgen Niña, Mururata, Cerefe. Conozco personas que trabajan allá. Ha sido bastante el interés por colaborar a estos estudiantes. Le comento un caso de un niño que no lograba hablar correctamente. Entonces, con este niño yo he creado bastante material para ayudar. Entonces, al papá les rogaba, esa es la palabra correcta, entre comillas, les rogaba que lo lleve al fonodiólogo. Pero el papá, una me lo ha llevado, me ha traído informe de Cerefe. El informe de Cerefe completo psicopedagógico, con doctor, psicólogo, psicopedagogo, 150 le ha salido. Y ahí es donde nos ha lanzado que el niño tenía 7 años, pero en su informe la edad del niño estaba